Bien, entonces ya saben, no van a decir simplemente a sus pacientes que tiene un nódulo inguinal inflamado y le van a decir ITS inmediatamente en la parte de infección de transmisión sexual. Hay muchas otras causas, como las filarias, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil, también en Bolivia, en la parte de Santa Cruz, donde los parásitos ingresan y pueden inflamar estos nódulos inguinales, ¿no? Hay algunas enfermedades más complicadas, como los sarcomas de Kaposi o enfermedades del sistema inmunitario, como el caso de leucemias, que pueden llegar a inflamar los nódulos linfáticos, ¿no? Entonces ustedes van a ver y diferenciar eso a medida que vayan avanzando en el concepto clínico y en el concepto de manejo de estos pacientes. Vamos a describir el plexo sacro y el plexo hipogástrico inferior. Nosotros ya hemos descrito la porción del plexo hipogástrico inferior. ¿Por qué? Porque en abdomen nosotros nos hemos dedicado a describir este plexo hipogástrico como una continuación del plexo intermesentérico. Y le llegan fibras simpáticas y parasimpáticas, hemos dicho, al plexo hipogástrico. Fibras parasimpáticas de los nervios esplácnicos pélvicos. Escuchen este concepto teórico. Al plexo hipogástrico inferior le llegan fibras parasimpáticas de los nervios esplácnicos pélvicos. Y le llega información simpática de esta continuación del plexo intermesentérico, dando así inervación parasimpática y simpática para el segmento de la cavidad pélvica. Vas a tener un tronco, se lo llama, o la división del segmento de nervios espinales para el segmento de la pelvis. Y vamos a decir primero uno que no está acá. Vamos a hablar del nervio obturador, L2, L3, L4. Va a dirigirse y va a salir por el foramen obturador. Y algo claro que nos dice Keimur, el nervio obturador que va a salir por el foramen obturador no está inervando a nadie en la pelvis. Solo está de paso. Acá ustedes ya recuerdan al nervio obturador que lo hemos visto en la parte posterior del segmento abdominal. Entonces, lo que va a constituir es propiamente eso. Siguen entrando, no sé por qué demora mucho, nervio obturador y ahí la característica de emerger por el foramen obturador. Muy bien, además del nervio obturador, en lo que respecta a L4, ahí está L4, ahí está L5, S1, S2, S3, S4, va a ser algo parecido a lo que ustedes han conocido como el plexo braquial, ¿no? Han descrito en el plexo braquial las uniones de C5, C6, C7, C8 y T1 para esta formación. Lo mismo. Nosotros tenemos este tronco lumbosacro. Aquí está el número 1, citado como tronco lumbosacro. Del tronco lumbosacro van a surgir este nervio, que se llama el glúteo superior 2. El glúteo superior 2. Hacia el glúteo superior, las características del piriforme. Bien, entonces ahí están las características. Vamos a volver a marcar, ahí está. 2, entonces, correspondía al nervio glúteo superior. 3, su vecino, es para el músculo piriforme. 4 hacia abajo es el nervio para el nervio glúteo inferior. Ahí está el 4, nervio glúteo inferior. Y los otros van a surgir parecido al tóraco dorsal, recuerdan, del plexo braquial. Surgen en las raíces, no en las divisiones. ¿Cuáles son estos dos que surgen en las raíces? Uno, el de negro, a ver, vamos a aumentar esto. El nervio para el cuadrado lumbar, ahí está el nervio para el músculo cuadrado lumbar. Cuadrado femoral, no cuadrado lumbar. Entonces, y siguen entrando. O sea, no sé por qué, y se entiende en muchas situaciones, pero también entiendan que yo estoy tratando de marcar, y cuando trato de marcar y ponen admitir, entonces tengo que poner admitir, no sé si estoy marcando o si tengo que admitir. Nos hemos dado el plazo suficiente, estamos a 7 minutos de la explicación.
Ahí está el nervio para el cuadrado femoral, para el gemelo también es este ramito de negro, es para el nervio para el cuadrado femoral, es para el gemelo inferior. Y esto que es de azul, esto que está azulado, que es de azul, representa las características para el obturador interno y para el gemelo superior. Bien, entonces dos nervios parecidos, les digo, al plexo braquial, porque recuerden, plexo braquial hacía algo parecido al tóraco dorsal, se originaba en las raíces de C5, C6. Entonces lo mismo hacen acá los nervios para los músculos de la región glútea. Ya vamos a ver al cuadrado femoral, al gemelo inferior, y vamos a ver al gemelo superior también, que tienen esta característica de formación. Al gemelo superior le vienen fibras de S1, S2 y S3. Y dale con admitir. A ver, muchachos, porque... Y alguien ahí, un comentario fuera de lugar, me ha votado. Tenemos que empezar a expresarnos de la manera correcta, ¿no? Yo no voto a nadie, ¿cómo voy a votar desde el Zoom? Entonces yo no voto a nadie. La cosa es que ustedes, las características de que no puedan entrar, las características de que vuelvan a reiniciar, porque los repito y recalco, yo no voto a nadie. Yo siempre trato de admitirles aquí. Espero que sea en relación a los nervios, Cristel. Dígame, Cristel. No, no, doctor, va a disculpar que le interrumpa. Era para decirle que no era que usted nos vota, es que el sistema nos vota, el sistema de que Zoom, no, no sé, la verdad, el internet, no Sí, sé, la verdad. vamos a ver. El Zoom puede ser o qué sé, pero no hay necesidad de que les digo redundante que ustedes escriban al chat, porque, y eso también al chat para que lo escriban. Yo no leo el chat al momento de dar mi clase, mi concentración está en mi clase. Y las características que uno tiene cuando está haciendo algo es concentrarse en lo que está haciendo. Y eso para cuando ustedes ejerzan también. Cuando estén estructurando, no vayan a pensar pues en su enamorado o en su enamorado, ¿no? Sino un corazón le van a hacer de sutura ahí a su paciente. Están enamorados, entonces, pucha, un corazón capaz que le hagan a su paciente. Entonces, ¿dónde están? Están concentrados, están haciendo algo. Entonces, lo mismo, si yo estoy dando una clase y ahí, y de verdad uno lo hace con motivación, y vienen y tarden en admitir, y ya se acepta lo de admitir, pero ahora de que ahí me manden mensajes, admítame a WhatsApp, no sé, eso es innecesario. Porque yo no leo el WhatsApp al momento de dar mi clase, ¿no? Entonces, eso. Y si van a volverse a conectar, yo entiendo, se cae el sistema, se cae el internet, se acaban datos, entren, sin mayor preámbulo, entren, hagan una vez, admitir, acá estoy yo admitiendo. Admito, yo no me hago lío de apretar, acá aparece el comunicado admitir. Pues, eso va con algunos, así como algunos también se toman su tiempito e ingresan tardecito, ¿no? Entonces, aquí hay de todo y hay que saber diferenciar también. Les decía, y así hacíamos la analogía del plexo lumbar con la característica del plexo braquial. Miren que cuando ustedes describan patologías como la neuralgia del ciático o la lumbociática, por ejemplo, el nervio puede quedar comprimido en L4, en L5. Ven lo que acaban de hacer ahorita. Ingresan con su audio activado. ¿No? Entonces, ahí está L4, L5, que lo que van a hacer es aportar a este plexo, al nervio ciático, a tal punto que van a salir, por eso que hemos dicho que entre el ligamento. ¿Por qué me están colocando nombre? Ven, desubicados entran tarde y saben que el nombre es después. Hombre, yo no sé. Si a ustedes les explico a este paciente no le dan insulina, ustedes van y le dan insulina y lo matan. Entonces, muchachos, se habla una vez, ya están en educación superior, en formación superior, esto no es colegio, ya tienen que mentalizarse, concentrarse a lo que se les habla, o se les dice, estamos en una segunda parte. No sé si hablo en vano, hablo para algunos. A ver dónde estaba mi inspiración, estaba hablando del nervio ciático. Ya, aquí después, Fabio, ya no me interrumpa, hombre, pucha, con qué esto, con lo otro. A no ser que sea del nervio. Fabio, a ver, ¿algo del nervio?
Sí, era acerca del nervio, doctor. Dígame, a ver. Sobre algo patológico es que vi, digamos, que hay no lesiones en el nervio ciático Sí, y debido a hernias de disco y sí, sí. cuando se A desgasta lo ver, que es el disco fibroso, ¿no? sí, sí. Miren, por ejemplo, un mecanismo de lesión, por ejemplo, que mi persona ha padecido. ¿Qué ha pasado? Puede ser el caso de muchos pacientes también. ¿Qué ha pasado? Una persona puede hacer, quien les habla es paracaidista. Entonces, puede que cuando una persona caiga de altura, el mecanismo de lesión sea el impacto de las extremidades. Y nosotros tenemos alrededor de toda la columna distintos ligamentos. Hemos descrito uno, el ligamento longitudinal anterior. Dentro de la columna está el ligamento longitudinal posterior. Hay otro, el ligamento amarillo. Entonces, estos ligamentos lo que están haciendo es reforzar estos discos, mire, de color azul. Estos son mis discos intervertebrales. Imagínense este mecanismo fisiopatológico. Uno, primero, el desgaste del ligamento, del anterior, del posterior, un desgaste. Luego, que ese paciente levante cosas pesadas. Siendo joven, una persona puede tener una hernia de disco de origen traumatológico. Les he dicho, una persona cae de altura, las piernas se quedan en este lado y la columna va en este otro sentido. Lo que les da un desgarro de los ligamentos longitudinales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos discos intervertebrales? Estos discos intervertebrales van a, cuando la persona levante alguna cosa pesada, los discos van a comprimir al núcleo pulposo y van a herniar el núcleo pulposo. Y miren lo que pasa, ahí está su compañero, mire, esto es una hernia. ¿Ven lo de negro? ¿Ven lo de negro, Fabio Vascope? ¿Sí? Si no me equivoco. ¿Ve Sí, lo que está doctor. de negro, Fabio? ¿Ve eso que he proyectado, eso de negro? Sí, doctor. Esa es la hernia de disco. Está comprimiendo al nervio. Está presionando al nervio y va a desencadenar dolor porque es el nervio más largo del cuerpo ciático a todo lo que inerva el ciático. Los músculos de la parte posterior, semimembranoso, semitendinoso, el bíceps femoral, al tríceps sural, al flexor largo del dedo gordo, al tibial posterior. Entonces, todos los músculos de la pared posterior van a estar comprimidos. ¿Por qué? Porque todos los músculos van a estar, perdón, van a estar alterados, lesionados, porque el nervio que va a dichos músculos está comprimido, ¿no? Y así lo veo a este nervio. Miren, acá abajo, dos círculos. Tengo dos nervios, el nervio fibular, que es parte del ciático, el lateral, y el de rojo va a ser el nervio tibial. El fibular y el tibial, los dos forman el ciático o isquiático. Y a su ladito, el vecino va a ser de color azul. Ese va a ser el cutáneo femoral posterior. Ahí está el de azul, el cutáneo femoral posterior, para la parte de la piel posterior, ¿no? Del muslo. Entonces, estos tres ya los tengo que conocer acá, porque cuando lleve extremidad inferior, ojo con esto. Entonces, cuando se comprimen por esas hernias de disco, lo que causa es un dolor que va hasta la parte inferior. Y no es el único mecanismo fisiopatológico. Por eso, si ustedes tratan de explicar la enfermedad, las enfermedades, la mayoría no son unicausales, son multicausales. Hay varias maneras de explicar el dolor de una lumbociática. Otra causa, por ejemplo, nosotros hablamos de la característica la deshidratación del disco. ¿En quiénes sucede esta deshidratación? En las personas mayores, ¿no? Esto sumado con una característica de baja ingesta de líquido y sumado con baja actividad física, entonces va a haber dolor de espalda, ¿no? Ahora muchos pacientes llegan a la emergencia, algunos pacientes no se aguantan, no quieren decir, no es una emergencia este dolor, si lo tengo hace 2 semanas y me he aguantado hasta ahora y justo hoy quiero ir a la emergencia, hoy quiero que me cure, ¿no? Así les va a tocar pacientes. Que los que ya ese día quieren que le cure. 2 semanas ha estado con su dolor, van a la emergencia ese día. Habiendo pacientes con coma, habiendo pacientes con traumatismo encefalocraniano, con fractura, verdaderas emergencias, viene ese paciente y dice que lo que tiene es la prioridad. ¿Por qué? Porque está pagando. Sí, que pague, bienvenido. Pero no, pues no es la prioridad.
Ahí está la consulta externa. Lo que está pagando es para que le atiendan en fichita. Y su dolor que se ha aguantado 2 semanas, que le aguante 2 días más, no va a pasar nada, no se va a morir ese paciente. Entonces, ahí hay una diferencia entre emergencia, urgencia. Entonces, ahí él podía tranquilamente, cuando tenía el dolor, eso es lo que pasa. Ya mal acostumbramos a nuestra población. Con dolor, paciente que tiene un dolor, tiene que ir pues a consultar a un médico. Y nuestra población lo que hace, tiene dolor, lo que hace es esperar a que esté en grado 10 de dolor, de intensidad, para recién ir al médico. Y no esperar más. Querer su atención ya, ¿no? Fabio, vas a comprar primero y luego Fabricio. A ver, dígame, Fabio. Sobre lo que me está diciendo, doctor, no ve que hay, digamos, otros factores. Yo ayer justamente, digamos, como sé que vamos a avanzar, digamos, sobre este tema, estaba averiguando y vi que, digamos, hay también sobre el ciático cuando hay compresión de un músculo que se encuentra en la cadera. Claro, porque nosotros cuando ya describamos la extremidad inferior, Fabio, vamos a ver que este músculo está saliendo, miren, acá el círculo azul es mi foramen ciático mayor, la escotadura ciática mayor con el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta escotadura, la posición del ciático es en la región glútea. Miren otros factores. Una mala inyección. Por eso hay que saber inyectar intramuscularmente. ¿Puede lesionar al ciático? Sí. Un absceso, cuando ustedes no limpian el área a inyectar con alcohol. Entonces introducen gérmenes ahí al glúteo. ¿No? Absceso de la región glútea. Malformaciones congénitas, músculos supernumerarios. Alteraciones como contracturas del músculo glúteo pueden producir compresión del ciático, sí, y dar una lumbociática pasajera, sí. Entonces son varios los factores cuando uno habla de las características del ciático. Y ahora justamente lo que estamos haciendo es que ya vayan conociendo algunos de las cosas más frecuentes que yo logro ver y les trato de transmitir. Bueno, Fabricio, dígame. Doctor, ¿y cuán cierto es esto del sulfato de condroitina, que es una sustancia que nos ayuda a nivel cartilaginoso? ¿Podría regenerar a los pacientes que tienen ciática o es un cuento, doctor, eso que venden mucho por los comerciales y eso? Ya, mire qué es lo que pasa. Mucha de la patología articular, esto es una articulación, primero, reconózcalo, Fabricio. Mire, esto es una articulación, ¿no? Donde están mis discos intervertebrales. Es un tipo de articulación. Si yo entiendo que hay cartílago y hay deficiencia de cartílago y los suplementos que van y regeneran cartílago sirven. Hay muchos suplementos que regeneran cartílago. Entonces, las personas mayores y lo que hacen, algunas personas que tienen menos líquido, acá, por ejemplo, tengo en mi mano algo que le doy a mis pacientes, se llama articolagenol, es una muestra médica que me han dado de los de INTI. El articolagenol, el sulfato de condroitina, todos estos como medicamento, ojo, de preferencia, ¿qué garantiza el registro sanitario? El registro sanitario garantiza pues que esos productos tengan la dosis que indica el medicamento. Y obtener ese registro sanitario no es nada fácil para vender un medicamento. Ahora, hay muchos naturistas que venden estos suplementos como el sulfato de condroitina para regenerar cartílago y ayuda. Pero si no tienen el registro sanitario, yo tengo que dudar de esos productos. ¿Por qué? Porque uno, no me venden en la concentración adecuada y me venden caro. ¿A cuánto venden algunos suplementos de manera externa? 350, 250. Hacen más propaganda en la tele como suplemento, pero sin el registro sanitario correspondiente. Entonces, que me han regalado de INTI, yo lo estoy recetando, es un buen rehidratante, es colágeno hidrolizado, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos colágeno? ¿Para qué necesitamos sulfato de condroitina? Entender que las superficies cartilaginosas, que esto es cartílago, los discos intervertebrales son cartílago, necesitan esta proteína para ir a atrapar agua
dentro de este compuesto. Y algunas personas que tienen menos tamaño del disco intervertebral, uno, porque han tenido déficit alimentario, no han consumido las proteínas esenciales necesarias para producir dicho cartílago, lo que tengo que hacer es darle suplementos a estos pacientes. ¿Y cómo sé que estos pacientes tienen esa deficiencia? Veo un paciente con características radiográficas con disminución del tamaño. En antecedentes, un paciente que no hace actividad física. Entonces, en este tipo de pacientes, bueno, tendré que usar este tipo de suplementos. Por eso les exijo, les digo, les ruego, les pido que hagan ejercicio como una forma de vida saludable, como médico, como profesor. No podemos ser, pues, hipócritas y decir, haga esto y no hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, hacer actividad física no significa, ya les he dicho, no quiero que tengan bíceps, no quiero que tengan abdominales, pero hagan actividad física. Fortalezcan la circulación. ¿Por qué? Porque ya de por sí las articulaciones tienen poca irrigación. Ya de por sí, o sea, quiere decir, haga o no haga ejercicio, tienen poca irrigación. Pero con el ejercicio lo que voy a estimular es pues que llegue un poquito más de sangre a estos segmentos. Y yo mañana pasado no sufra de molestias articulares, ¿no? Entonces, sí, tiene relevancia estos suplementos, pero vayamos a asociarlos, ¿no? Y vayamos a ver si la causa de ese paciente es, pues, yo tengo que saber. Y eso es lo que algunos pacientes no hacen. Prefieren comprarse el suplemento antes de ir a consultar al doctor. Tal vez ese paciente no tiene deficiencia, tal vez lo que tiene es una hernia de disco. Por más ácido hialurónico, sulfato de condroitina que yo le dé o colágeno hidrolizado que le dé, igual le va a doler. ¿Por qué? Porque su problema es a través de una hernia de disco. Y lo que tengo que hacer es reparar la hernia de disco. O el absceso de glúteo, o el glúteo, o el músculo supernumerario, o la contractura muscular, ¿no? Eso tendré que hacer. Por eso el médico sabe, a raíz de esto que ustedes están haciendo, que es su formación, ver cuáles son las causas y qué necesito para eso. Una radiografía a primera instancia. Lo más básico que necesito para valorar qué es lo que tiene es una radiografía. Si tiene hernia de disco, ¿qué es lo que tiene? Aplastamiento vertebral, disminución del espacio de los discos intervertebrales, para recién saber que este suplemento o ese suplemento que usted me dice le haga efecto, ¿no? Entonces tengo que ir en ese principio. Bien, otro nervio que va en este sentido es mi nervio pudendo. Nosotros hemos tenido un plexo sacro y acá vamos a tener una ramita que es el nervio pudendo, rama de S2, S3 y S4. El nervio pudendo que va a ir a inervar órganos como, ya vamos a ver, la estructura peniana. Va a dar origen al nervio dorsal del pene y va a dar origen al nervio del clítoris también, el nervio pudendo. Muy bien, acá tenemos otro plexo, otros ramitos que son mis nervios para el elevador del ano y los nervios coccigios, ¿no? En esta otra ramita S5 y C1 lo que están formando son nervios para el músculo elevador del ano, que ya lo hemos descrito con sus 3 fibras, y las características del músculo coccigio, ¿no? Para el diafragma pélvico. Acá, miren unas ramitas, vamos a ampliar esto y vamos a poner de color negro. Ahí está, estos son mis nervios esplácnicos pélvicos. Son la división parasimpática de este segmento. S2, S3, S4 y a veces S5 más. Lo que están haciendo es dar estos ramitos, que son mis ramos, mis nervios esplácnicos pélvicos, así se los llama. Y no confundir, ¿no? Ya que estos esplácnicos no son como los esplácnicos tóraco-abdominales que llevan simpático. Estos son parasimpáticos, los esplácnicos pélvicos. Bien, acá el nervio pudendo, lo que les decía, va a ir a formar, miren, va a atravesar un conducto, se lo llama conducto de Alcock. Va a atravesar al conducto de Alcock y va a dirigirse, uno, al periné, porque va a ir a dar el nervio escrotal posterior, al periné, y va a dar este otro ramo. Este es mi nervio dorsal del pene. Mi nervio dorsal del pene. ¿Bien? En el caso de la mujer sería el nervio dorsal del clítoris, ¿no? Bien, esas son las características del pudendo.
Ya hemos hablado del plexo hipogástrico inferior. Acá está también citado en su división parasimpática y simpática. Vayamos a las vísceras de la... Carla Martínez, dígame, antes de pasar tal vez de... Perdón, doctor, ¿puede volver a repetir lo del nervio pudendo, por favor? Ya. Gracias. Entonces vamos, el nervio pudendo va a ser un trayecto anteroinferior. Véanlo, acá está la formación del nervio pudendo. Vamos a recorrer acá esta porción. Bien, entonces el nervio va a generar esta ramita, miren, número 1, le voy a poner de negro, ahí está. Se lo llama mi nervio escrotal posterior. Escrotal posterior, bien, una de las ramitas del pudendo. Para dirigirse a este segmento, va a atravesar esto de rojo. Se lo llama el conducto de Alcock. Ducto de Alcock. Ahí está el conducto de Alcock. Entonces, el pudendo va al conducto de Alcock, en la porción del segmento de perine, y va a dirigirse a dar la ramita del escrotal posterior y esta otra ramita número 2, que va a ser mi nervio dorsal del pene, en el varón. Dorsal del pene. Dando la sensibilidad a la estructura peniana. Y es el mismo nervio, pero en el caso de la mujer se va a llamar nervio dorsal del clítoris. Del clítoris. El que va a dar inervación a la estructura clitoriana. Y en la estructura clitoriana nosotros vamos a tener como un tejido, como el glande de la estructura clitoriana, como un área de bastante inervación. ¿Bien? Ahora solamente estamos mencionando hasta ahí. ¿Dónde se profundizan los límites de Alcock? En perine. Entonces, por el momento, solamente avanzamos este pequeño segmento del pudendo. ¿Está bien, Carla Martínez? Sí, doctor, pero tenía otra duda. No sé Dime. si... Dime. Usted dice que entonces el pudendo se divide en dos ramas en el hombre, en la escrotal posterior y la dorsal del pene. Sí, Pero, y la mujer no tiene escroto. claro, exacto. Sí. Entonces, lo que va a hacer en la mujer es dejar la rama clitoriana y va a dejar una rama que es el nervio para el labio, para los labios mayores. Ah, ya está bien, Para doctor. los labios mayores. No se olviden, o vamos a tener algo en cuenta cuando ya estemos llevando el reproductor, la parte de perine. Vamos a ver que lo que hace en la vaginoplastía, formar una vagina en el caso de cambio de género, es a partir de la piel del escroto, ¿no? Entonces, eso se utiliza para la formación de los labios mayores, en esto que es ese tipo de cirugías, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra duda más? Ahora sí, vamos a... dime, ¿quién es? Nombre. Ahí estaba viendo una manita. Sí, lo que pasa es que le iba a preguntar sobre eso de la vaginoplastía, que ¿no ves que hay diferentes nervios en lo que es el hombre y la mujer? En el nervio, por ejemplo, del pene del hombre, ¿qué pasa con ese nervio si se lo eliminan al hacerle la vaginoplastía? Las características del nervio, bueno, dentro de los conceptos que se tienen para formar lo que es una vagina en el sexo masculino, lo que se hace es dejar tejido eréctil. En la mujer hay tejido eréctil, uno que está rodeando la vulva y otro que es la estructura clitoriana, son sus dos tejidos eréctiles. En la vaginoplastía lo que hay que es hacer algo similar en el canal vaginal que se está creando. Por lo tanto, se deja tejido eréctil de cuerpo peniano para representar dicha estructura, ¿no? Entonces, como se deja esa característica de tejido eréctil, la inervación se va a mantener en ese tejido eréctil. El nervio dorsal del pene va a tratar de mantener su sensibilidad en ese segmento. La sensibilidad del cuerpo peniano
es más en el glande que en otros segmentos. Pero eso no quiere decir en ningún momento que no exista sensibilidad en otras partes de la estructura peniana. Entonces, si bien se retira la mayor parte del cuerpo cavernoso e isquio, los cuerpos cavernosos y el bulbo esponjoso, lo que se hace es dejar una parte de estos y que estos tengan su inervación, porque el dorsal del pene lo que va es a inervar estos dos segmentos. Y ese pequeño tejido eréctil se lo deja como un esbozo de estructura clitoriana. ¿Para qué? Para justamente la excitación en ese sentido del varón, ¿no? Tratar de mantener o conservar la sensibilidad de ese tipo de pacientes. Bien, eso de manera superficial, profundizarán un poquito más en la parte quirúrgica para eso, ¿no? ¿Alguna duda más? Vamos con las vísceras de pelvis. Bien, en relación a las vísceras de pelvis, de la cavidad pélvica, Keimur nos muestra lo mismo que nos ha mostrado cuando hemos entrado a cavidad pélvica. Nos dice que hay fascias y vayan colocando ahora sí nombre y grupo, me olvidaba. Vayan colocando ahora sí nombre y grupo, nombre y grupo. Y antes de concluir con esto de vísceras, Escobar, mañana después de la práctica, ¿tienen alguna clase? ¿3:30? ¿3:40? Sí, doctor. ¿Qué tienen? A ver, embriología, mañana. Embriología hasta las 6:40. embriología hasta las 6:40. Sí, es que pasamos. ¿Por la mañana qué tienen? En la mañana tenemos histología, pero también mañana tenemos un parcial. Mañana, ya. Imposible repasar o reponer el día de mañana. Sí. Ya vamos a ver, tienen que ver entre el miércoles en la mañana para hacer la reposición de hoy, porque lo que estamos haciendo ahora es la reposición del viernes, ¿no? Estamos haciendo la reposición del viernes y vamos a hacer la práctica a las 5:20, la reposición de viernes. Pero la de hoy, 14 de septiembre, tenemos que hacerla entre mañana y el día miércoles, ¿no? Entonces vayan viendo eso el miércoles en la mañana. Creo que no tienen nada. Si no tienen nada, entonces. Carla Martínez, dígame. No, quería preguntarle a Leonardo, ¿hoy acaso no tenemos clase de biofísica, no, después del examen? La doctora no ha mandado nada. Mm, O sea, no ha dicho. ¿En su horario está biofísica, Carla Martínez? sí, tenemos ¿A qué hora? biofísica ¿De qué hora a qué hora? de 5:15 a 6:40. No, respetamos los horarios de los docentes. 6:40 adelante. Ya no tenemos nada. Ya, 6:40 adelante va a tener que ser nuestra práctica. Tengan o no tengan, yo tengo que respetar el horario que tienen con otros docentes. Cristel Antelo. Doctor, lo que pasa es que ahora es feriado y muchos de los docentes han cancelado. Me olvidaba pues del feriado. Hoy estamos en feriado, Carla Martínez Sánchez. Pero la doctora Aquí, claro, en Tarija no hay pues feriado. Estamos en Igual Tarija. estamos feriados. No festejan a Cochabamba. Ese es pues. ¿no? Se ha olvidado del aniversario de Cochabamba. Hoy estamos en 14. Y a Cochabamba, Mayapipis, hombre. Entonces, no, 5:20 nos colocamos, 5:20. Repito, 5:20, por si acaso los que no me han copiado, 5:20, mantenemos el horario, Cristel. Es que allá en Tarija no festejan, debe ser por él. Tarde en llegar allá. Doc, pero hace rato le acabo de decir de que la doctora no dijo nada al respecto, o sea, que no dijo que si se va a pasar o no se va a pasar. No, en teoría ella tendría que haberles informado, ¿no? Porque como hoy es feriado, no se argumenta que, por eso, por ejemplo, han programado un examen en mi horario, digo. ¿Por qué? Porque mi horario era hasta las 5:10, pero yo no le puedo decir nada porque él ha programado primero, ¿no? Entonces, ha programado en mi horario, que en teoría, si fuera un día hábil, correspondería a mi horario, lo de esto. Pero no le puedo decir nada porque acá es situaciones de reposición. No. Entonces, si en situaciones de reposición, bueno, el que les anuncie primero, perfecto. Ahí está el horario. Entonces, el mío queda 5:20, nos mantenemos por si acaso.
Ya. Bien, 5 y 20 nos mantenemos la conexión. Ya, vamos a las vísceras de cavidad pélvica. En vísceras de cavidad pélvica mencionamos a una estructura. Vayamos a describir a uréter. Doctor, Esta, dígame. una cosita más, es que los otros grupos, al menos yo tengo entendido que el grupo 2 está pasando clases. O sea, No, biofísica va qué pasando. pena. ¿Alguien de ustedes les ha dicho algo a la doctora de biofísica? Que levante la mano. No sé qué es Escobar. ¿Alguien se ha comunicado, la doctora de biofísica, se ha comunicado con ustedes? Cristina Guadalupe, ¿se ha comunicado con usted? Doctorcito, no, sino que es verdad que es incierto porque, por ejemplo, ¿qué hechos hemos pasado? Depende del docente, no sabemos. Claro, ven. Entonces, eso depende del docente, por ejemplo, y tiene que ser más antes. Yo le estoy ganando a la de biofísica. ¿Por qué? Porque ya les he dicho ahora. Si ella no ha dicho nada, entonces es lo mismo. Si yo les hubiera dicho más antes que conserve mi horario, no hubieran pasado esto. Tranquilo, para que estemos más tranquilos, ya asegurándonos una hora más, como estaba diciendo usted, a las 6:15, creo. No, 5 y 20, Cristina. Manejamos, es que yo tengo otra actividad más después. 5 y 20 me hace más factible. Y como hay esa característica, como les digo, el docente que reserva es día inhábil, entonces que reserva primero, se mantiene, ¿no? Esa mención, esa programación. Bien, vayamos con uréteres. Nosotros lo hemos visto uréter, pero desde el concepto abdominal. ¿Qué hemos dicho del uréter desde el concepto abdominal? Hemos dicho, empieza desde la parte de la pelvis renal y tiene tres estrechamientos. Un estrechamiento superior con la unión con la pelvis, otro atravesando la apertura pélvica superior y otro a nivel de la vejiga. Cuando hablamos de este pequeño segmento de uréter, justo lo que les estoy pintando de rojo, a ese pedazo de uréter lo voy a llamar uréter pélvico. Si el uréter mide entre 25 y 30,